A nombre del Servicio Nacional de Contratación Pública, le damos la más cordial bienvenida al seminario de la tarde de hoy. Estamos continuando con gestor de contratación pública. Hoy corresponde el módulo 3. Nuestra facilitadora de la tarde de hoy es Gabriela Lara. Recuerden, por favor, que todas sus consultas referentes al tema que estamos tratando lo pueden realizar a través del chat. Gaby, muy buenas tardes, bienvenida. Anita, buenas tardes. Gracias a todos por unirse a este webinar. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos espacios. El día de hoy, como bien lo dijo Anita, vamos a continuar con el curso para gestor de la contratación pública, el módulo 3. Tengo entendido que ustedes a lo largo de estos días han venido em, repasando, se puede decir, y aprendiendo referente a los otros dos módulos. El día de hoy vamos a tomar y a topar los últimos temas referente a los últimos procesos de contratación, al tema de infracciones y al tema de sanciones también. Cualquier duda, cualquier sugerencia o cualquier aclaración que ustedes necesiten hacer, por favor, en el chat, en medida de lo posible, vamos a ir contestando conforme van pasando los temas, o si no, al final podemos dar una ronda de respuestas y si es necesario regresar a algún tema puntual que sea planificado. Gracias por asistir nuevamente. Voy a proceder a compartir las diapositivas e iniciaríamos con el día de hoy. Anita, ¿me puedes confirmar si se visualiza? Anita. Sí, perdón, estaba con el micrófono apagado. Sí, Ay, Gaby, ya se perdón. puede verificar la pantalla en este momento. Perfecto, entonces, bueno, vamos a iniciar con el módulo 3, justamente el mismo que hace referencia al tema del curso para gestor de contratación pública. Vamos a hacer y a verificar diferentes procedimientos. Vamos a iniciar con el procedimiento de feria inclusiva. Bueno, como ustedes saben, este procedimiento está diseñado para que sea aplicado o beneficiado para un sector prioritario dentro de la contratación pública. Todos los procedimientos de contratación establecen ciertos mecanismos de preferencia a los actores de la economía popular y solidaria, a los artesanos y pequeños. Es decir, en este procedimiento lo que se busca y se establece es que sea un proceso que preferiblemente sea utilizado para las entidades contratantes con el objetivo de adquirir obras, bienes y servicios específicamente de producción nacional, que estos estén catalogados o normalizados o no catalogados o no normalizados. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes saben, dentro del catálogo electrónico también contamos con el catálogo dinámico inclusivo. Para las personas que han asistido a los otros webinars, hemos venido hablando a lo largo de este tiempo referente a los otros catálogos que tenemos, que también es un catálogo que da este tipo de preferencia a estos sectores. Entonces, bueno, las entidades contratantes también tienen la posibilidad de hacer su propia feria. Este procedimiento únicamente está dirigido a productores individuales, a los actores de la economía popular y solidaria, como son las asociaciones, las unidades económicas populares, como los artesanos, los micros y pequeñas unidades productivas. Preferentemente está dirigido a este sector, es decir, solo estos proveedores en esta calidad pueden participar dentro de estos procedimientos. Por otro lado, es importante que ustedes sepan ciertas consideraciones que se tienen en cuenta para este proceso. Son procedimientos que las entidades contratantes utilizan preferentemente para, dependiendo de los montos de contratación que ellos tengan programados para este tipo de proceso. Es decir, no hay un límite como en un proceso de ínfima cuantía, sino más bien pueden, dependiendo de cuál sea el presupuesto que la entidad contratante tenga para un determinado bien o servicio, puede utilizar el procedimiento de feria inclusiva, siempre y cuando existan o ellos puedan visualizar que hay proveedores, artesanos
o actores de la economía popular y solidaria que puedan proveer tanto estos bienes como estos servicios, de ser el caso, y que sean siempre productos de producción nacional. Por otro lado, es importante que se realicen obligatoriamente los estudios de inclusión. Estos estudios de inclusión lo que hace es permite que la entidad contratante pueda observar un panorama general respecto al sector o si la feria que está publicando, dependiendo de la necesidad, realmente eh, atiende a este sector al que queremos beneficiar. Para que ustedes tengan un ejemplo, recientemente entiendo que el municipio de Quito está haciendo un proceso de rehabilitación de parques. Entonces, ¿qué es lo que hizo ellos? Lanzaron una feria inclusiva grande a fin de convocar a todos aquellos proveedores que cumplan con esta calidad de proveedores a que participen. Entonces, lo que van a hacer es que dentro de este proceso, los proveedores que van a proveer este servicio son pintores, artesanos, personas que puedan brindar el servicio que la entidad contratante está queriendo contratar. Por último, siempre este proceso va acompañado, guiado, tanto por el CERCOP como por el ente rector, que en este caso es la economía popular y solidaria, conforme lo establece el artículo 132 de la ley. Previo al estudio de inclusión, sin perjuicio de la utilización de otros procedimientos, en el caso de obras, se utilizará el procedimiento de menor cuantía, cotización o licitación de obras según corresponda. Para que ustedes tengan una idea, cada vez que una entidad contratante requiere hacer un proceso de feria inclusiva, incluso de bienes que están catalogados, pero efectivamente por el sector quieren adquirirlo dentro de la localidad, inclusive el CERCOBAI, mediante el proceso de desbloqueo de CPC, autoriza la compra. ¿Por qué? Porque la finalidad de este procedimiento es que se utilice o se beneficie, mejor dicho, a las personas o proveedores que están dentro de la localidad y que puedan proveer este servicio. Por otra parte, vamos a continuar con otro proceso que es también bastante conocido y bastante utilizado por las entidades contratantes, que es el proceso de ínfima cuantía. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento? La unidad requirente de la entidad contratante justificará el requerimiento y levantará las especificaciones técnicas en el caso de bienes o los términos de referencia en el caso de servicios que se van a utilizar. Esto siempre va a ser autorizado por su máxima autoridad o por el delegado, dependiendo de la entidad contratante. Es importante que ustedes sepan que dentro de este procedimiento no es necesario la elaboración de un pliego como en los otros procesos. Tampoco tiene que estar publicado dentro del PAC. No se necesita un informe de pertinencia de la Contraloría y el estudio de mercado se considera o está efectuado por las proformas que son solicitadas por la entidad contratante mediante la utilización del SOCE a los proveedores que quisieran participar. Es decir, la entidad contratante procede a publicar en la herramienta informática habilitada que requiere contratar una ínfima cuantía, así como la información necesaria del contacto para que estos puedan hacer la entrega de las proformas, en un término señalado siempre por la entidad contratante. Esto es importante que ustedes sepan que esto incluirá además el proyecto de orden de compra a ser emitido. Con base al modelo obligatorio que está desarrollado por el CERCOP, la entidad fijará el tiempo mínimo en donde deberá tener vigencia la proforma. El proveedor que efectivamente, una vez que se publiquen las necesidades de solicitud en la plataforma del SOCE, los proveedores interesados en brindar este servicio sin necesidad de estar registrados dentro del ERUP, esta es una condición importante para el caso de proveedores, sin necesidad de estar registrados, el proveedor interesado va a remitir su proforma a la entidad contratante dentro del tiempo previsto. Lo que sí es importante es que se llenen los datos conforme la solicitud de la entidad contratante y que la vigencia de la proforma esté del mismo modo conforme la necesidad de la entidad contratante. Finalmente, esta proforma se entiende como la oferta de participación de los proveedores.
Con las proformas presentadas, la entidad contratante de forma directa puede seleccionar al proveedor conforme lo establecen los artículos 17 y 18 de la ley, verificando que el proveedor no se encuentre incurso en inhabilidades y prohibiciones para celebrar los contratos con el Estado. Esto sí es una revisión que se hace en todos los procedimientos de contratación. Por otra parte, el proveedor seleccionado es el que va a suscribir la orden de compra y el que va a ejecutar la solicitud de la entidad contratante, sea esta un bien o un servicio, y todo conforme esté establecida en la misma. Para la ejecución de la orden de compra se aplica la normativa prevista para los contratos generales. Una vez emitida la orden de compra, la información de la contratación por ínfima debe ser reportada obligatoriamente en el término máximo de 7 días en el portal, y el informe trimestral al que se refiere el tercer inciso del artículo 52.1 de la ley no será necesario que sea notificado por la entidad contratante al CERCOP, ya que esta información se obtendrá directamente del portal. Como ustedes saben, las entidades contratantes, una vez que hayan concluido el procedimiento de la ínfima, tienen 7 días para subir los documentos necesarios y que quede finalizado dentro de la herramienta. Bueno, terminamos con el tema de la ínfima cuantía y ahora vamos a hablar de otro procedimiento muy utilizado también, que es la consultoría. Hoy vamos a hablar sobre aquellos criterios de selección para las consultorías. Los servicios de consultoría serán seleccionados sobre la base de los siguientes puntos, puntualmente de calidad y de costo. Las ofertas de consultoría serán presentadas en 2 sobres separados. Obviamente siempre vamos a tener el primero que contendrá todos los aspectos técnicos sobre lo que se va a evaluar, es decir, la calidad. Y en el segundo, los aspectos económicos sobre los costos que calificarán, en este caso, la entidad contratante. Los procesos de selección se efectuarán entre consultores de la misma naturaleza. Así, entre consultores individuales, entre firmas consultoras o entre organismos que puedan atender y estén en la capacidad jurídica de prestar los servicios de consultoría. Es decir, si son una empresa o si son únicamente un consultor individual. Los procedimientos de contratación incluirán las siguientes etapas: calificación, selección, negociación y adjudicación. Siempre vamos a llegar a la etapa de negociación porque prácticamente es un solo proveedor el que se va a adjudicar dentro de este procedimiento. Para la calificación de las propuestas de consultoría, es necesario que se revise la base en lo previsto a los pliegos respectivos, debiendo tenerse en cuenta los siguientes requisitos, procedimientos y criterios. Primero, la capacidad técnica y administrativa disponible que estén establecidos en los pliegos del procedimiento. Para este caso, los consultores deberán acreditar los antecedentes y la experiencia en la realización de trabajos similares según la magnitud y complejidad de la contratación. Es decir, los pliegos de los procesos siempre van a tener esta información para que pueda ser evaluada. Antecedentes de experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato. Todo esto dependerá de la necesidad institucional que tenga la entidad contratante. Sin embargo, estas particularidades para la consultoría son puntos que se deben considerar obligatoriamente para este tipo de procesos. El plan de trabajo, metodología, propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto en materia de la consultoría, disponibilidad de los recursos, instrumentos, equipos necesarios para la realización de esta consultoría. Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se tomará en consideración adicionalmente los procedimientos, metodologías que la consultora extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnología, así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de los profesionales ecuatorianos, porque obviamente dependiendo de la necesidad institucional o del tipo de consultoría que se requiere, seguramente y este tipo de consultoría puede encontrarse en el exterior. En el caso de que así sea, se pueden consorciar con
consultores ecuatorianos con la finalidad de que la mano de obra y la utilización de los profesionales sea de origen nacional y que efectivamente todas las metodologías se puedan ser utilizadas de los contratos o consideraciones que puedan existir en el exterior. La calificación de calidad de las propuestas de consultoría se realizará sobre la base de lo previsto en los pliegos respectivos, debiendo tenerse en cuenta los siguientes requisitos, procedimientos y criterios. Una vez calificadas las ofertas técnicas, se procederá a la apertura de las ofertas económicas, las cuales serán asimismo objeto de revisión y de calificación según procedimiento que se determine en el reglamento de esta ley, y sin que en ningún costo tenga un porcentaje de incidencia superior al 20% con relación al total de la calificación de la oferta. Con el, ¿Qué es lo que se busca? Que el proveedor que tenga el mayor puntaje ponderado de la oferta técnica y económica se procede a la negociación de los términos técnicos, contractuales y los ajustes económicos que se deriven de tal negociación. Es decir, la entidad contratante va a hacer una calificación de cada una de las ofertas, tanto la técnica y tanto la económica. Dentro de la revisión de las condiciones técnicas va a revisar todo lo que hemos hablado en el apartado anterior, es decir, que tengan la experiencia, que tengan el perfil, que tengan los técnicos solicitados y requeridos, que tengan con la experiencia en otros procesos similares o en otros procedimientos similares y que puedan efectivamente asegurar que tienen la capacidad de hacer esta consultoría. Por otra parte, se va a verificar siempre el factor precio y a esto se le va a ponderar con la finalidad de obtener una sola calificación y que los proveedores que tengan este mejor precio en total en las dos ofertas sean los que lleguen a negociación. Si no se llegara a un acuerdo de negociación, se darán por terminadas y comenzarán con el consultor calificado en el siguiente lugar. En orden de prelación, efectivamente, siempre va a haber un segundo, tercero, cuarto, dependiendo de la necesidad y de cómo haya presentado tanto su oferta técnica como su oferta económica. Continuando con el mismo procedimiento descrito en los incisos anteriores, es decir, siempre se van a evaluar todas las ofertas técnicas de todos los posibles o de todos los oferentes que hayan participado en este proceso de consultoría. Se va a verificar que cuenten con todas las condiciones técnicas solicitadas en los pliegos y se va a verificar el precio. Esto se va efectivamente a ponderar entre los dos y se va a ir adjudicando en el orden de prelación. En el caso de una consultoría extranjera, bueno, esto es responsabilidad de la entidad contratante la determinación de la falta de la capacidad técnica o experiencia de la consultoría nacional, para cuyo efecto deberá remitir al CERCOP los términos de referencia y el pliego de la consultoría requerida. El CERCOP, luego de verificar la falta de capacidad nacional, utilizará o no la participación de consultores extranjeros, pudiendo recomendar porcentajes mínimos de participación nacional que deberán contemplar obligatoriamente en los pliegos del procedimiento de la contratación de la consultoría. Como ustedes saben, en el caso de que efectivamente no se encuentren consultores nacionales y que sea un requisito que las entidades contratantes o una necesidad que tengan, tanto, yo que sé, de algún tipo de servicio, entonces, claro, la entidad contratante va a reportar al CERCOP que no existe la capacidad técnica, o puede ser que existe la capacidad técnica, pero no la experiencia necesaria para que un proveedor nacional pueda brindar el servicio. Entonces, en este sentido, sí, vamos a pedir a otros consultores, puede ser de la región o extranjera, nos ayuden con este tema de la consultoría. Y en este caso, pues la convocatoria se haría a nivel internacional. Una vez que hemos pasado el tema de la consultoría, vamos a hablar de otro tema súper importante y de una de las herramientas más utilizadas aquí dentro del CERCOP, que es el catálogo electrónico, que esto lo que busca es la generación de órdenes de compra directa. ¿Qué es lo que sucede con el catálogo electrónico? Este es el único procedimiento como tal
el proceso de selección de proveedores se lo lleva aquí directamente dentro del CERCOP con la única finalidad de que las entidades contratantes que realizan los distintos procedimientos de contratación eliminen su parte preparatoria. Es decir, todos los estudios técnicos se los realiza aquí dentro del CERCOP con la finalidad de que las entidades contratantes tengan bienes y servicios normalizados de alta recurrencia y concurrencia disponibles en la herramienta de catálogo electrónico. Esta herramienta lo que permite es tener acceso directo y facilidad de compra para las entidades contratantes, puesto que los convenios marco que forman parte de estos procesos de selección ya son firmados y adjudicados por el CERCOP para garantizar que los proveedores que estén dentro de esta herramienta puedan cumplir con todos los requisitos establecidos en los pliegos. Como ustedes saben, resultado de la compra o de la utilización del catálogo electrónico, siempre vamos a tener una orden de compra, que la orden de compra es un contrato de adhesión conforme lo establece la ley. Entonces, es un contrato que firma tanto la entidad contratante como el proveedor al que fue adjudicado a esa orden de compra. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los proveedores en el tema de compras por catálogo electrónico? Bueno, primero, tienen la obligación de proveer los bienes y servicios normalizados conforme las condiciones establecidas en los pliegos del procedimiento. Estas mismas condiciones y las condiciones técnicas que se establecen en las fichas de cada uno de los bienes o servicios catalogados. Es importante que ustedes conozcan que dentro del CERCOP lo que se busca es homologar las fichas técnicas en donde no se busque ni se establezcan fabricantes ni marcas con la única finalidad de que todos los proveedores participen en igualdad de condiciones. Si bien es cierto, ya una vez generadas las órdenes de compra, ahí sí se van a poder visualizar ciertas marcas de ciertos productos únicamente para la entrega y para que las entidades contratantes sepan cuál es el artículo que han escogido después de la generación de la orden de compra. En este sentido, todas estas condiciones están establecidas tanto en el pliego como en la orden de compra. Condiciones como tiempo de entrega, plazo, garantías técnicas y demás se encuentran en el pliego, pero los atributos técnicos de cada uno de los bienes o las especificaciones de los servicios siempre van a estar establecidas en la orden de compra, siendo importante que las entidades contratantes revisen tanto las órdenes de compra como los pliegos de los diferentes procedimientos a fin de evaluar las condiciones de entrega de este tipo de bienes. No obstante, los proveedores adjudicados podrán mejorar las condiciones establecidas siguiendo el procedimiento que para el efecto se dicte. Bueno, hemos hablado a lo largo de los diferentes webinars que dentro del catálogo electrónico como tal, la herramienta de catálogo electrónico, existen diferentes catálogos. Está el catálogo electrónico general que está dirigido a medianos y grandes. Estos proveedores sí tienen la opción de mejorar el precio. ¿Por qué? Porque ellos firman un precio referencial y firman las condiciones de los bienes dentro de las fichas técnicas. Pero tienen dos procesos de compra, el proceso de mejor oferta y el proceso de mejor oferta con puja. El primer proceso lo que hace es invita a todos los participantes o a todos los proveedores adjudicados dentro de una determinada categoría o de un producto y ustedes como proveedores, en el caso de que aquí tengamos proveedores, pueden por única vez mejorar ese precio referencial y el sistema siempre va a escoger el mejor precio. ¿Por qué solo nos dirigimos al precio? Porque las condiciones técnicas ya están establecidas. Al ya estar establecidas, el único factor dirimente para la generación de la orden de compra es el precio, es el mejor precio. Por otro lado, del mismo modo, las entidades contratantes pueden programar las pujas conforme su necesidad. En este caso, lo que va a hacer es, van a invitar a los proveedores adjudicados y se va a poder visualizar un procedimiento de puja similar a la de la subasta inversa, con la finalidad de que los participantes puedan ir mejorando sus precios conforme la libre competencia. En este sentido, del mismo modo, una vez concluido el tiempo establecido por la entidad contratante,
la orden de compra se va a generar al mejor precio referencial. Pero por otro lado, como les había comentado inicialmente, también tenemos dentro del proceso o dentro de la herramienta de catálogo electrónico el catálogo dinámico inclusivo. Este catálogo, al contrario del electrónico, lo que busca es la participación igualitaria de los actores que se encuentran dentro. Es decir, que si las entidades contratantes tienen algún requerimiento, tengan la capacidad operativa de que la mayoría de proveedores puedan atender este requerimiento, tomando en consideración que lo que busca es la participación de este sector estratégico, se puede decir, o de este sector, de este tipo de proveedores, ya que son los actores de la economía popular y solidaria. Aquí no hay mejora en el precio, todos participan con el mismo precio, las especificaciones técnicas están establecidas para todos. Lo único que cambia la condición es la localidad. Las entidades contratantes compran por la localidad o por cantón su requerimiento. Esto les va a llegar a aquellos proveedores que estén adjudicados dentro de ese cantón o dentro de esa provincia de cobertura con la finalidad de que puedan proveer este servicio. Por otro lado, en este catálogo vamos a tener siempre la capacidad productiva. Esta capacidad productiva lo que busca es verificar si exactamente el proveedor puede cumplir con la necesidad que tiene la entidad contratante en ese momento. Estas son las diferencias y las condiciones que se establecen para este procedimiento. Dentro de la herramienta de catálogo electrónico también tenemos el catálogo de compras corporativas, que más bien está dirigido tanto a tema de medicamentos como de alimentación escolar. Entonces, hablando técnicamente de la generación de las órdenes de compra, para la adquisición de los productos a través del catálogo electrónico, las entidades contratantes deberán seleccionar el bien o servicio que cubra la necesidad, considerando para eso siempre la ficha técnica. No van a poder cambiar ninguno de los atributos las entidades contratantes, ni utilizar el campo de observaciones para cambiar las condiciones. Aquellas entidades contratantes cuyas necesidades difieran de los bienes o servicios catalogados dentro del catálogo electrónico eh, deberán solicitar el desbloqueo de CPC. Recuerden que el CPC es el código que tiene cada uno de los bienes que se encuentran, bienes o servicios que se encuentran catalogados y que están bloqueados para compra por otros procedimientos de compra. Están bloqueados tanto a nivel de CPC y de nombre como a control semántico. Es decir, si yo tengo catalogado un neumático, también seguramente voy a tener bloqueado un CPC de llantas, porque son, a pesar de que no se llaman igual, pueden ser bienes o servicios similares. Esto se bloquea debido a que la entidad contratante tiene la obligación de adquirir primero, en orden de preferencia, un proceso de feria inclusiva, luego el catálogo electrónico. ¿Qué pasa si yo tengo un bien que está catalogado, pero que no cumple con la necesidad? Pues ahí sí hago un proceso de desbloqueo de CPC, que también lo hemos trabajado aquí dentro de los webinars, con la finalidad de que puedan visualizar las entidades contratantes y puedan establecer las necesidades dentro de un formato. Este formato es acá, llega al CERCOP, y desde el CERCOP se analiza si procede o no procede a la compra de este determinado bien o servicio fuera de catálogo electrónico. Durante la generación de órdenes de compra, las entidades contratantes, considerando, podrán definir las entregas parciales. Sí, ¿por qué? Porque siempre los pliegos del procedimiento van a tener los tiempos máximos de entrega. Es decir, si yo tengo un pliego de diferente proceso de catálogo y me dice que el tiempo de entrega es 15 días, pues es 15 días del máximo. Pero dependiendo del proveedor o de la entidad contratante, pueden llegar a acuerdos e ir entregando parcialmente antes de que se cumpla ese tiempo definido. Los convenios marco podrán incluir condiciones específicas para la generación de la orden de compra también. Es decir, yo que sé, tenemos catalogado cables que digan para la compra de este cable son tantos metros mínimo, por ejemplo. Estas condiciones siempre van a estar establecidas en los diferentes pliegos.
Es una obligación de las entidades contratantes y que no siempre lo realizan, la liquidación de las órdenes de compra. ¿Cuándo se hace esta liquidación? Y hemos hablado constantemente del tema, tanto con las entidades como con los proveedores, porque finalmente esa es una responsabilidad de la entidad, pero van a ver que en el caso del catálogo dinámico inclusivo, cuando la entidad contratante no realiza este procedimiento, puede estar siendo afectado el proveedor. ¿Y por qué? Una vez que el proveedor haya entregado a satisfacción la entrega tanto de los bienes o de los servicios que hayan sido contratados mediante una orden de compra, y al momento en que se realiza el acta entrega-recepción, la definitiva en donde la entidad contratante dice, he revisado que todos los productos que usted me entregó en el plazo establecido, con las especificaciones técnicas, con las garantías correspondientes, en el caso de ensayos, con los ensayos que aquí dice, y me entregó todo, ¿ok? Entonces yo realizo el acta, la suscripción del acta entrega-recepción, conforme el, conforme el acta o el modelo que cada una de las entidades contratantes tenga. Pero ¿qué pasa? Muchas entidades contratantes igualan este procedimiento al proceso de pago y no tiene nada que ver. Una vez que ustedes reciben los bienes, ustedes tienen la obligación de ingresar al sistema y de liquidar las órdenes de compra. ¿Por qué? Porque ustedes ya están aceptando los bienes o los servicios conforme el requerimiento, conforme la orden de compra y conforme lo que establece el pliego del proceso. Pero muchas entidades contratantes no realizan este procedimiento y lo que hacen es esperar a que les paguen, que es un proceso totalmente diferente y que es algo que no se debe realizar por parte de las entidades contratantes. Como habíamos hablado anteriormente, en el caso del CDI, tenemos la capacidad productiva. Cuando una entidad contratante hace alguna compra por medio del catálogo dinámico inclusivo, se resta de la capacidad productiva establecida para el proveedor la cantidad que le están comprando y se restaura una vez que la orden de compra es liquidada. ¿Por qué? Porque se entiende que el proveedor ya entregó el servicio de conformidad a su orden de compra generada. Pero cuando no hacen esto las entidades contratantes, siempre le van a dejar al proveedor con esa capacidad productiva restada de su capacidad original. Por eso es que es sumamente importante que las entidades contratantes puedan realizar la liquidación conforme lo establece la norma. Por otro lado, también en el caso de incumplimiento de la liquidación de las órdenes de compra por parte de las entidades contratantes, es importante que ustedes sepan que el CERCOP puede iniciar el proceso de control respectivo. Si bien es cierto, nosotros en calidad de ente rector de la contratación pública no podemos sancionar a las entidades contratantes, pero sí podemos alertar a la Contraloría sobre temas no o prácticas que no pueden ser, que no se realizan de manera correcta. Una de estas prácticas también es el tema de los pagos. Y si bien es cierto, nosotros como CERCOP no somos responsables del pago de las entidades contratantes generadas a través del catálogo electrónico, ni generadas a través de cualquier procedimiento, pero se hace referencia mucho a catálogo electrónico porque finalmente el que firma el convenio marco con el proveedor debido o resultado del proceso de selección es el CERCOP. Nosotros no somos responsables, pero sí tenemos que alertar a los entes rectores sobre posibles faltas que tengan las entidades contratantes. En este caso, hemos tenido, principalmente en el tema de catálogo, muchas quejas de los proveedores indicando que hay una retención indebida de fondos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos un traslado administrativo a cada una de las entidades contratantes, le copiamos a la Contraloría de ser el caso, para que sea cada administrador de cada entidad contratante el que responda por qué no se ha ejecutado el pago correspondiente. Entonces, si bien es cierto, la responsabilidad de pago siempre será de las entidades requirentes emisoras de la orden de compra, pero el CERCOP, como administrador del convenio marco, sí puede hacer este seguimiento por necesidad, porque se haya identificado que no
que hay una cantidad grande de órdenes de compra sin liquidar dentro del sistema, o por petición de los proveedores que actualmente se sienten perjudicados porque las entidades contratantes no están pagando. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otro proceso que es la contratación integral a precio fijo. Para celebrar contratos de obra podrán acordarse mediante resolución razonada de la máxima autoridad de la entidad la celebración del contrato integral por precio fijo cuando se cumplan de forma conjunta los siguientes requisitos. Es importante que tengamos en consideración qué es lo que vamos a necesitar. Si del análisis previo a la resolución de la máxima autoridad resulta más ventajosa esta modalidad con respecto a la contratación de los precios unitarios, es decir, a la comparación con otros precios unitarios. Si se tratara de la ejecución de proyectos de infraestructura que fuera evidente el beneficio de consolidar en un solo contratista todos los servicios de la provisión, del equipo, la construcción y la puesta en operación. Es decir, cuando, si bien es cierto, tal vez por el monto, por la cantidad, por la forma del procedimiento, por la forma de la obra, se identifica que es mejor contratar con una sola persona por las garantías técnicas correspondientes, pues esto deberá estar escrito y establecido de manera que la entidad contratante pueda verificar si efectivamente esto es un beneficio para ellos. Siempre y cuando el presupuesto referencial de dicha contratación sobrepase el valor que resulte al multiplicar el coeficiente del 0.607 por el monto del pie del correspondiente ejercicio, ¿no es cierto? Esto tiene que constar siempre en los estudios que realice la entidad contratante. La idea es que siempre se busquen beneficios para la entidad contratante. ¿Qué es lo que se prohíbe para la contratación? Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos complementarios. ¿Por qué? Porque se supone que yo ya hice un análisis de precios, yo ya hice un análisis de consolidación en donde identifico que con un mismo proveedor puedo hacer todo el proceso que yo necesito. Entonces no voy a reajustar posterior a que ya fue adjudicado y darme cuenta que realmente podía utilizar otro procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, se prohíbe en este tipo de contratos la celebración de contratos complementarios, la inclusión de formas de reajustes de precios o de cualquier otro mecanismo que varíe el precio que ya esté establecido. Porque, como les digo, se supone que en el análisis inicial ya se identificó que este era el mejor precio. El plazo de la ejecución no será sujeto a modificaciones, salvo exclusivamente en los casos de fuerza mayor o caso fortuito, que está establecido en el Código Civil, ¿no es cierto? Los contratistas de esta modalidad contractual asumen todos los riesgos y responsabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas. Como les decía, el tema de las garantías técnicas, es decir, ellos asumen la responsabilidad de que toda la obra va a tener o va a cumplir con las necesidades establecidas por la entidad contratante. No se realizará el reajuste de precio. ¿Por qué? Porque en el estudio inicial ya se estableció que consolidando todos los precios iba a dar un mejor resultado para la entidad contratante. Otro de los procedimientos que vamos a hablar la tarde de hoy es la declaratoria de emergencia. Bueno, para que se declare en emergencia hay que considerar ciertas condiciones. Para atender las situaciones de emergencias definidas o determinadas por la ley, previo a iniciar cualquier contratación, la máxima autoridad de la entidad contratante deberá emitir una resolución motivada que declare la emergencia. Esto para justificar las compras que se hagan efectivamente dentro de este proceso de declaratoria de emergencia y va a ser publicada inmediatamente en el portal. ¿Para qué? Para que efectivamente la entidad contratante que está declarada en emergencia pueda realizar los procedimientos de compra que quisiera debido a esta declaratoria, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué beneficios pueden tener? La facultad de emitir esta resolución no podrá ser delegable, es decir, es la máxima autoridad la que se encarga de declarar en emergencia. El CERCOP establecerá el tiempo de la publicación de las resoluciones emitidas como consecuencia de acontecimientos graves de carácter extraordinaria ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión de obrar del humano, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante que se considere previo a la declaratoria de emergencia. Para el efecto, en la resolución se calificará la situación de emergencia concreta, si es una situación inmediata, imprevista, probada u objetiva. Asimismo, se declarará la imposibilidad de realizar procedimientos de contratación comunes, porque se supone que al ser una emergencia, todos los requerimientos son rápidos y todo lo que se requiere hacer se necesita comprar sin hacer tal vez todos los estudios o el tiempo establecido para hacer toda la fase preparatoria que tienen todos los otros procedimientos. Permiten realizar los actos necesarios para el inminente daño o paralización del servicio público. Esto nos pasó mucho, por ejemplo, en el tema de la pandemia, cuando se declaró en emergencia el Ministerio de Salud o cuando tuvimos el caso del terremoto. Entonces, efectivamente, todas las compras que sean necesarias para subsanar o para pasar inmediatamente este efecto o causa de la emergencia, entonces ahí eh, se buscan los mecanismos necesarios para que esto pueda pasar de mejor manera. El plazo de duración de toda declaratoria de emergencia no podrá ser mayor a 60 días. En casos excepcionales podrá ampliarse bajo las circunstancias que determine el CERCOP y que están previstas. Entonces, claro, es importante que se considere que previo a generar cualquier procedimiento de compra por este tipo de procedimiento, es necesario cumplir con todas las condiciones que aquí son establecidas. Adquisición de bienes de inmuebles, declaratoria de utilidad pública. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública y de interés social de acuerdo a la ley, siempre y cuando sea realmente una necesidad o le permita cumplir el objeto o el objetivo de la entidad contratante. A la declaratoria se adjuntará el certificado del registrador de la propiedad, el avalúo establecido por dependencia de avalúos y catastros de los respectivos gobiernos autónomos provinciales o en el caso de que sea el distrito metropolitano. La certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para el efecto. Es decir, siempre y cuando la entidad contratante cuente con los recursos financieros para este tipo de adquisición. Y el anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras de conformidad con la ley que regula el uso de suelo. La declaratoria se notificará dentro de los 3 días de haberse expedido a los propietarios de los bienes a ser expropiados, los posesionarios y los acreedores hipotecarios. La expropiación de tierras rurales con fines agrarios se regulará por su propia ley. La declaratoria de utilidad pública y de interés social se inscribirá en el registro de la propiedad. El registrador de la propiedad cancelará las inscripciones respectivas en la parte correspondiente, de modo que el terreno y pertenencias expropiadas queden libres y se abstendrá de inscribir cualquier acto de dominio o de gravamen, salvo que sea a favor de la institución pública que requiera la declaración de utilidad pública y de interés social. El registrador comunicará al juez la cancelación en el caso de embargo, secuestro o prohibición de enajenar para dichos bienes. La adquisición de bienes inmuebles, por otra parte, los bienes inmuebles del Estado a nombre del Gobierno Nacional o Central, Gobierno Supremo o las denominaciones similares que consten registrados dentro del patrimonio de las diversas instituciones, se entenderá que se encuentran bajo dominio de estos. Es decir, al efecto, el director financiero de la institución que haga las veces emitirá el certificado con fundamento en el cual el ministro respectivo
o la máxima autoridad expedirá el acto administrativo correspondiente que procederá a evaluar la escritura pública a inscribir en el registro de la propiedad. Los bienes registrados siempre serán a nombre del gobierno nacional o a nombre del gobierno central o de las denominaciones similares, con respecto a los cuales no exista un claro destino. Pasará a nombre de inmobiliar, por eso es que muchos edificios, por ejemplo, que son del gobierno o que han pertenecido a otras carteras de Estado, la mayoría de estos bienes inmuebles se encuentran a cargo de la administración de inmobiliar, con la finalidad de que sean estos los que, identificando las necesidades y objetivos de cada entidad contratante, puedan administrar estos bienes inmuebles para la perfecta ejecución. Esto referente a los procedimientos. Si ustedes tienen alguna duda del tema, podemos tratarlo en este momento, caso contrario, al final. Me comentan si tienen alguna duda en este momento o si no, pasamos a... ya. Vamos a pasar a la diapositiva y al final vamos a dar respuesta a todas las preguntas. Ahora vamos a hablar sobre las infracciones y rehabilitación de proveedores. A más de las previstas en la ley, se tipifican como infracciones realizadas por un proveedor a las siguientes conductas. Y es importante que ustedes consideren el tema. No actualizar la información en el RUP dentro del término de 10 días de producida la modificación. Es decir, cuando los proveedores tienen algún tipo de actualización propia y esta no es registrada o actualizada dentro del ERUP, pues es una infracción. Por ejemplo, en el caso de catálogo electrónico, cuando se identifica que los documentos remitidos por los proveedores no están en constante sintonía con lo que se establece dentro del ERUP, entonces la oferta es rechazada, por ejemplo, porque es una responsabilidad del proveedor mantener actualizada su información. Participar en uno o más procedimientos de contratación sin estar habilitado en el RUP, salvo que se trate de un procedimiento exento de este requisito, como por ejemplo la ínfima cuantía. Para el caso de los proveedores, no es necesario estar registrado cuando van a participar en ínfimas cuantías, pero para el resto de procedimientos tienen que estar registrados. Proporcionar información falsa o realizar una declaración errónea dentro de un procedimiento de contratación, inclusive respecto a la calidad de productor nacional. Esto nos pasa mucho, porque a veces los proveedores con tal de, yo qué sé, adjudicarse un convenio o adjudicar un contrato o adjudicar un procedimiento de contratación, cambian certificados, realizan conductas que no son, mienten, por ejemplo, dicen, la calidad es que sean fabricantes o que se va a otorgar una preferencia por si son fabricantes. Entonces cambian su calidad de BAE inclusive. Recuerden que cada una de los procedimientos establecen las condiciones en donde y cómo se participa y cómo participan los proveedores. Y recuerden que todos los procedimientos tienen una comisión técnica encargada de sustanciar el procedimiento. Esta comisión técnica es la responsable de verificar y puede hacer una verificación in situ previo a la adjudicación, o también la entidad contratante puede hacer una verificación una vez que ya esté adjudicado, con la finalidad de identificar si el proveedor que se adjudicó realmente está cumpliendo con todas las condiciones de su oferta. Es decir, cuando un proveedor adjunta documentos y realiza la entrega de su oferta, realmente acepta que está cumpliendo con todas esas condiciones. Nos ha pasado mucho dentro del CERCOP en el tema de reclamos inclusive, y les pasa mucho a las entidades contratantes que los oferentes, con tal de ser adjudicados, mienten en ciertas declaraciones. Incluso son importadores o no fabrican a totalidad un determinado bien o servicio y se califican como proveedores.
como productores, perdón. Utilizar el portal para fines distintos de los establecidos en la ley o en el reglamento. Puede ser que realicen otro tipo de conductas innecesarias y esto también está considerado como una infracción. Cuando el CERCOP tuviera conocimiento cometido de una o de más infracciones previstas en este título, de oficio o por petición de parte. Esto es importante que sepa. De oficio, ¿por qué? Porque puede ser que una entidad contratante, un ente rector u otro oferente pida que por favor se verifique cierto procedimiento. Por otra parte, puede ser que el CERCOP, en calidad de ente rector, diga, bueno, voy a hacer, como ustedes saben, aquí tenemos la coordinación de control, que ellos auditan aleatoriamente los procedimientos de compra y todos los procedimientos pueden verificarse. Entonces, claro, puede ser porque el CERCOP por su propia iniciativa o porque alguien lo solicitó. En este caso, se notificará al proveedor correspondiente para que en el término de 10 días justifique los hechos producidos y adjunte la documentación probatoria que considere o que subsane el supuesto incumplimiento. Es decir, siempre se les va a dar, conforme lo establece la ley, los mecanismos para que los proveedores puedan notificar o puedan indicar a este Servicio Nacional que efectivamente no están incurriendo en ninguna infracción. Vencido estos 10 días, mediante resolución motivada que será notificada a través del portal institucional. Es decir, si yo como proveedor realmente no puedo subsanar, entonces ahí sí se va a hacer una resolución motivada y esto va a ser publicado en el portal institucional. Ahora, ¿qué pasa si yo como proveedor ya me sancionaron, entonces me quiero rehabilitar? El proveedor sancionado como contratista incumplido o adjudicatario fallido, así como el representante legal de la persona jurídica o el procurador común en casos de asociación de consorcio, que haya actuado en calidad en tal periodo en el que se generaron las acciones o se motivaron a las sanciones correspondientes, serán suspendidos del ERUPE dependiendo de la infracción. En el caso de adjudicatario fallido son 3 años. En el caso de contratista incumplido son 5 años. ¿Cómo se realiza este procedimiento? La entidad contratante que lo declaró como adjudicatario fallido o contratista incumplido, ella debe solicitar el levantamiento de la suspensión por haberse superado las causas que motivaron la respectiva resolución sancionatoria sin que la ejecución de las garantías o el cobro de indemnización puedan considerarse como medidas que supere el incumplimiento producido. El CERCOP va a verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley y esto puede proceder al levantamiento de la suspensión y podrá objetar de manera fundamentada tal solicitud. Recuerden que el CERCOP, en el caso de adjudicatarios fallidos o contratistas incumplidos, solo registra. Es la entidad contratante a la que tuvo o a la que el proveedor no le incumplió. Entonces, es esta la que mediante resolución notifica al CERCOP y el CERCOP únicamente registra dentro del SOCE este incumplimiento. No es que dentro del CERCOP se verifica que se haya llevado el debido proceso, que se le haya notificado al proveedor, que se haya entregado justificativos que subsanen o no. Eso ya es un tema particular y propio de la entidad contratante. En este sentido, ellas mismas son las encargadas de solicitar que efectivamente otra vez se habilite al proveedor. Por otro lado, que la entidad contratante, mediante resolución debidamente motivada, revoque el acto administrativo. ¿Qué pasa? A veces sucede y les declaran contratistas incumplidos porque no pudieron entregar en el plazo establecido. Pero luego resulta que la entidad contratante por alguna razón requiere todavía esos bienes y a pesar de yo haberle declarado contratista incumplido y si el proveedor ya tiene la posibilidad de entregarle, en vez de hacer otro procedimiento y que le lleve todos los meses que se demoran los procedimientos comunes, entonces en este caso la entidad contratante dice no, o sea, si ya puede subsanar el incumplimiento, entonces voy a revocar mi acto administrativo y ya no lo voy a declarar contratista incumplido.
Por otro lado, también es importante que exista sentencia ejecutoriada, resolución de un órgano judicial competente, esto por mediación, porque hay muchos proveedores que, ¿qué es lo que pasa? Que las entidades contratantes no realizan efectivamente el debido proceso, que no les dan los 10 días para la subsanación de cualquier incumplimiento por parte del proveedor. Por otro lado, que no se haya hecho el debido proceso como lo establece la norma, que no le hayan notificado y que al proveedor le hayan indicado que efectivamente tenía que subsanar este incumplimiento y que le hayan enviado mediante, conforme lo establece la ley. Ahí el proveedor puede sacar medidas de protección, medidas cautelares y efectivamente mediante una sentencia ejecutoriada se puede levantar o revocar este tema de sanción. Que hayan transcurrido 3 años desde la fecha del registro de la adjudicación fallido o 5 años desde la fecha del registro de contratista incumplido, casos en los cuales la rehabilitación será automática, porque como les indiqué anteriormente, en el sistema únicamente se registra y se registra en el caso de adjudicatario fallido 3 años, es decir, desde el día de hoy, 3 años posteriores, y desde el día de hoy, 3 años, 5 años posteriores. En ese caso, una vez concluido el tiempo, pues se habilita. En el caso de que la información enviada por la entidad contratante se encuentre incompleta, el CERCOP podrá solicitar se complete o aclare la misma. Claro, entonces hay el debido proceso que se realiza para el tema de la rehabilitación del proveedor y el representante legal. Entonces, tienen que cumplir conforme la metodología establecida y los requisitos que se requieren para poder realizar esta subsanación, se puede decir. Entonces, claro, en este caso deben mandar los nombres completos de la persona natural o jurídica, el RUC, los nombres completos, la razón social, la cédula del representante legal. El pedido de rehabilitación en el RUP deberá efectuarse en beneficio del proveedor sancionado como contratista incumplido o adjudicatario fallido, así como del representante legal en los casos de persona jurídica o del procurador común en los casos de asociación o consorcio, que hayan actuado en calidad de tal en el periodo en la generación o las acciones que motivaron a la sanción. Esto es todo referente al gestor de contratación. Si tienen ustedes alguna duda, si quieren que podamos retroceder a alguna de las láminas, dar una explicación un poco más ampliada, sin ningún problema, me dicen. Voy a proceder a leer cada una de las preguntas para poder ir dando contestación, por favor. Gaby, estás todavía compartiendo pantalla por si acaso. Perfecto. Anita, no sé si me ayudas con las preguntas para poder dar contestación. A ver, dame un segundo, por favor. Mm, Gaby, no sé si tú pudiste también ya revisar las preguntas que tenemos. Sí, a ver. Dice, el análisis de vinculaciones se genera también para los procedimientos de ínfima cuantía. La normativa habla de manera general, no excluye las ínfimas. Sin embargo, tienes que considerar que los proveedores que participan dentro de los procedimientos de ínfima no están registrados dentro del ERUP. Entonces, puedes tener proveedores que participen por primera vez y que no puedas revisar el totalidad de inhabilidades, pero la normativa no exime a las ínfimas. En la ínfima cuantía se puede solicitar con validación de errores. Caso puntual. El oferente se equivocó en 2 números del RUC. O sea, no se establece un periodo de convalidación en donde ellos puedan cambiar o en donde se realice el acta, pero sí le puedes solicitar siempre y cuando no modifiques el precio referencial ni las condiciones establecidas o solicitadas. No cambien ni las especificaciones técnicas que estás requiriendo, sea este el bien, ni el tema de las
términos de referencia si fuese este algún tipo de servicio. ¿Me podría repetir en el caso de consultoría cómo es la selección del consultor? Bueno, habíamos hablado de algunas condiciones que se tienen que cumplir para este efecto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, les voy a volver a pasar. Sí, en esto les pido disculpas porque realmente la normativa es bastante amplia referente a este tema y a veces resumirlo en una lámina se vuelve un poquito difícil, pero les voy a volver a pasar el tema de las consultorías. ¿No es cierto? Entonces, bueno, habíamos hablado que primero, o sea, lo primero que se requiere es que los criterios sean evaluados tanto por calidad como por costo. Es decir, siempre vamos a tener en los procesos de consultoría dos sobres separados. El primero que siempre va a tener todos los aspectos técnicos en el que se va a evaluar la calidad, en donde se van a decir qué es lo que necesito yo, cuáles son los resultados de la consultoría, qué necesito que se haga, todas las especificaciones técnicas o los términos de referencia, más bien dicho, de la consultoría que yo requiero. Aquí se va a medir la calidad y en el otro sobre, efectivamente, en cambio, los aspectos económicos que cubran los costos de la consultoría. Entonces, lo que habíamos hablado que dentro de los procesos de selección entre consultores de la misma naturaleza, es decir, si vamos a hacer una revisión entre consultores individuales, se van a revisar a la par a consultores individuales. Entre firmas consultoras se van a revisar entre firmas consultoras o entre organismos que tengan esta capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque si no, obviamente siempre el consultor que sea individual va a salir a pérdida si le comparo con una firma consultora. Seguramente, incluso por los costos administrativos, tendrán diferentes precios. Entonces, es importante que siempre se haga una medición de criterios a la par. Los procedimientos de contratación incluirán las siguientes etapas: la calificación, la selección, la negociación y la adjudicación. En la calificación siempre se van a evaluar los dos aspectos, tanto el técnico como el económico. En la selección se les selecciona obviamente la mejor oferta que cumpla con todo el requerimiento y con toda la necesidad, tanto institucional, y con este se llega a la negociación. ¿Por qué? Porque estoy escogiendo del abanico de posibilidades un único proveedor. Entonces, con él voy a negociar, voy a mejorar el precio, voy a mejorar las condiciones y procedo a la adjudicación. La calificación de la calidad de las propuestas siempre van a ser referentes a los siguientes criterios: la capacidad técnica y disponible. ¿Qué significa esto? Acreditar antecedentes de experiencia en la realización de trabajos similares, según la magnitud y la complejidad de la contratación. Es decir, como para que ustedes tengan el ejemplo, si estoy haciendo la consultoría de estudios técnicos para la construcción de un puente, efectivamente los participantes en esta consultoría tendrán que acreditar que tengan construcciones de otros puentes para que me permitan poder garantizar que efectivamente tienen la experiencia que yo requiero. Antecedentes de experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato. ¿No es cierto? Porque puede ser que el mismo puente se construyó con este personal técnico y yo necesito que ellos también puedan cumplir con este puente que yo estoy construyendo, con los estudios, ¿no es cierto?, técnicos, porque estamos hablando de consultoría, de los estudios técnicos que realmente requiero. Entonces, ahí es importante que se tome en cuenta también el personal. El plan de trabajo, la metodología, la propuesta y conocimiento probado, generales, locales, particulares del proyecto de consultoría. Entonces, toda la información tiene que ser probatoria. ¿En dónde? En trabajos similares tanto dentro del nombre de la consultoría, del objeto que se está solicitando, de los términos de referencia que se están requiriendo, como en el monto de contratación que se está solicitando. Por otra parte, la entidad contratante debe garantizar disponer los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de esta consultoría. Y cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se tomará en consideración adicionalmente los procedimientos de metodologías
que la consultoría extranjera ofrezca, ¿no es cierto?, para hacer adecuada la transferencia de conocimientos o la transferencia tecnológica. Por otra parte, la mejor utilización de la capacidad técnica de profesionales ecuatorianos, garantizando de este modo la continuidad de la mano de obra. Es decir, y aquí como resumen, una vez calificadas las ofertas técnicas, se procederá a la apertura de las ofertas económicas, las cuales serán asimismo objeto de revisión y de calificación del procedimiento que se determine, ¿no es cierto? Es decir, primero voy a revisar todas las ofertas técnicas, voy a revisar que cumplan con todos los solicitados dentro de la consultoría, y una vez que yo identifico cuáles ofertas cumplen con todas estas requerimientos por parte de la entidad contratante, se aperturan las ofertas económicas de esas ofertas técnicas. Con el proponente que se obtenga el mayor puntaje ponderado de la oferta técnica y económica, se procederá a la negociación de los términos técnicos y contractuales y a los ajustes económicos que se deriven de la negociación. Digamos que justo lo que yo necesito es la oferta un poco más cara que tenga. Entonces, si yo no llego a un acuerdo en la negociación, obviamente siempre se va a ponderar tanto las ofertas técnicas como las ofertas económicas, y ahí se va a obtener el precio total, se puede decir. Una vez que si yo no llego a una negociación adecuada con el consultor, en este caso puedo ir siguiendo al siguiente al siguiente consultor en orden de prelación conforme hayan sido adjudicados. Espero se haya dado respuesta a esto. Dice, en Consultoría Nacional, ¿cuál es un ejemplo de antecedentes y experiencia demostrable? Título de tercer nivel y hoja de vida es suficiente, y también que haya tenido participación en objetos similares, es decir, que haya realizado consultorías similares. Por ejemplo, nosotros no tenemos un documento que sustente, pero sí se les pide a las entidades contratantes que dentro de los pliegos incorporen condiciones en donde se pueda identificar que los consultores hayan tenido experiencias en trabajos anteriores. No sé, puede ser, yo qué sé, los proyectos anteriores, las adjudicaciones anteriores, los estudios anteriores en donde se verifique que efectivamente el personal que formó parte de esa consultoría es el mismo personal de esta nueva consultoría, referente a este punto. No, no solamente es tener un título de tercer nivel y demostrarlo en una hoja de vida, sino más bien la experiencia va referente a trabajos similares. Dice, en el caso de adquisiciones de bienes inmuebles, ¿cómo es el proceso, por favor? La verdad no se ha realizado. Este tipo nos podría ayudar con una ligera explicación del procedimiento. En el caso de que las entidades contratantes realmente em, requieran adquirir bienes para este tipo de procedimientos, entonces todo dependerá de qué tipo de inmueble requiere adquirir la entidad contratante, de si cuenta o no con el presupuesto necesario, de si va o no con el objeto o el objetivo social que tiene esta entidad contratante para adquirir los bienes. Si inmobiliar no cuenta con un bien que pueda ser utilizado. Entonces, recuerden que los bienes del Estado, la mayoría de los bienes del Estado está administrado por inmobiliar, y ellos son los encargados de colocar o de administrar y planificar cada una de las carteras de Estado. A ver. Gaby, mientras sigues revisando las preguntas, este momento, por favor, voy a proceder con la encuesta para que nuestros participantes nos ayuden llenándola, y también a solventar una consulta en relación a roles que nos están realizando. La información que está brindada aquí sí es parte de apoyo para el examen de roles, pero también recuerden, por favor, que los mismos se basan en la normativa. En la última normativa, la resolución 145 que fue emitida en los días anteriores, esa no está considerada para este examen, por favor.
Listo. Dice, el proveedor no actualizó la información en el RUP. Permítanme, se mueven a veces la pregunta. Como el registro en el RUES. Se le puso mejor puntaje en una feria inclusiva. Luego presenta su reclamo y el CERCOV acepta el reclamo indicando que el proveedor estaba en proceso de actualización del RUES. No entiendo muy bien la pregunta, pero lo que más o menos entiendo es que cuando que le descalificaron puede ser al proveedor porque no estaba actualizado conforme la información en el ERUP. Pero, ¿qué pasa? Que aquí dentro del CERCOP también tenemos ciertos tiempos de cumplimiento, entonces seguramente cuando el proveedor participó en la feria inclusiva hizo la solicitud de actualización y es un tiempo que se lleva a cabo hasta actualizar el proceso. Entonces, no fue una falta de actualización por parte del proveedor o la intención de no actualizar, sino que efectivamente los procesos tienen días y tienen tiempos y por esto es que ya es una responsabilidad de un tercero, más no del proveedor. Este puede ser el caso. Creo que las preguntas de gestor y de certificado ya se entregaron. El material, todas las webinars que nosotros estamos realizando aquí en el CERCOP, ustedes lo pueden verificar en la página de YouTube. Entonces, ustedes ahí pueden tener acceso al material y pueden volver a repetir el webinar en el caso de que sea necesario. Dice, tengo una ínfima de insumos médicos y un oferente presenta su oferta, todo bien de $6,000. Pero existe un oferente más barato por 5,000, pero se equivocaron solo en el plazo. ¿Cómo procedo? ¿Puedo enviar a convalidar, adquirir el más barato o cómo compro la más acra? Dice, Pa- pero que todo esté correcto. O sea, en el caso de ínfima, siempre lo que nos establece la norma es escoger el mejor precio. Sin embargo, la proforma del proveedor deberá garantizar que realmente sea lo que la entidad contratante requiera y que pueda cumplir, porque si te puso ese precio referencial, tal vez no se trate de un error, sino realmente se trate de que ese es el precio por algún tema o algún cambio, sea en plazo, en tiempo de entrega, en condición. Entonces ahí más bien mi recomendación es que tú verifiques que efectivamente la proforma más económica sea realmente la que cumpla con la necesidad de la entidad contratante. Porque en el caso de que no cumpla, entonces tú ahí le puedes descalificar por más barata que sea, pero porque no cumple con la condición que tú quieres. Puede ser ese el caso. A ver, permítame que me estoy moviendo por las preguntas porque como siguen escribiendo, se cambia. Por favor, dice, para las inhabilidades es muy diferente a las vinculaciones que hable el anexo 5. Lo que se refiere es que se debe hacer las vinculaciones del anexo 5. Sí, si tú revisas el anexo 5, también los lineamientos son bastante generales y la introducción dice, los lineamientos de vinculación tienen como finalidad determinar las vinculaciones que pudieran existir en los procedimientos de contratación pública y que producen la descalificación de la oferta en casos de detectarse. Entonces, sí te recomiendo que le revises bastante bien el tema justamente de las vinculaciones y de las inhabilidades, porque sí son generales. Dice el artículo 355 de la resolución 145 habla, me vieron la consulta. Mi Gavita, sí, justo se les estoy respondiendo Sí, ya. Ujú. ya, Sí, perfecto. sí, sí.
Igual a ver, Se bueno, solicita convalidación de errores en el proceso de ínfima cuantía. No hay establecido dentro del procedimiento de ínfima. ¿Cuál es la lógica de este procedimiento? El ejemplo y que las entidades y que los proveedores llenen las proformas. Entonces, es como que no se está pidiendo claramente lo que la entidad recoge. Tampoco la norma nos dice que no. Entonces, en el caso de que para ti sea un error subsanable dentro de la proforma, podrías pedirle el cambio correspondiente. Dice, a ver, buenas tardes. Se generó una orden de compra por catálogo, pero el proveedor manifestó que no acepta dar el servicio. ¿Cómo se procede en este caso? A ver, dentro de catálogo tenemos dos particularidades. Si son proveedores de catálogo electrónico general, ellos no pueden negarse a no entregar una orden de compra, a menos que sean por causas técnicas debidamente comprobadas, jurídicas o caso de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque ellos primero escogen en qué productos van a participar, escogen la localidad de cobertura. Así les compren, el ejemplo va a parecer irreal, pero así pasa. Si yo soy un proveedor del catálogo electrónico y pongo cobertura en el Oriente y una entidad contratante del Oriente me compra un esfero, yo tengo la obligación, así el costo no me dé, de entregar, porque yo por mis propios medios, en calidad de proveedor, acepté participar en estas condiciones. Ahora, quienes sí pueden negarse y del mismo modo es por causas debidamente probadas son los actores de la economía popular y solidaria, es decir, el catálogo dinámico inclusivo, porque ellos sí, efectivamente, al tener otras condiciones, se establece que, por ejemplo, si están utilizando la misma maquinaria para dar atención a una orden de compra y se les genera otra orden de compra pequeña y no tengan esa maquinaria, digamos que son temas técnicos que se pueden probar y que efectivamente ellos pueden no querer o no pueden, más bien dicho, más que no quieren, no pueden entregar a satisfacción la orden de compra. En este caso, sí se puede volver, dejar sin efecto y volver a generar la orden de compra. Pero recuerden que es obligación de los proveedores entregar los bienes conforme se establece. Entonces, hay que primero identificar de qué tipo de catálogo es el proveedor antes de dejar sin efecto la orden de compra. Ahora, el dejar sin efecto siempre será por mutuo acuerdo entre las partes y si la entidad contratante no está de acuerdo, pues puede iniciar el proceso sancionatorio. Dice, por un tema del internet no pude escuchar el curso. Puede, por favor, ingresar al YouTube, a la página de CERCOP Capacita. Ahí se encuentran subidos todos los webinars que nosotros diariamente vamos dando. Al estar registrado dentro del PAC una ínfima para el primer cuatrimestre, pero la unidad requiriente necesita realizarla ahora, se debe reformar el PAC. Recuerden que la última actualización del reglamento dice que ya las ínfimas no tienen que estar dentro del PAC, no necesariamente. Ahora, si es una directriz de la entidad contratante y si ya está registrada dentro del PAC, pues sí tendría que ser una reforma porque ya no fue realizada en el cuatrimestre donde estaba planificada. Creo que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas referente al tema, decirles que, bueno, el CERCO viene diariamente dando este tema de los cursos y de los webinars con la finalidad de que ustedes como participantes estén actualizados tanto en la norma técnica como en los conocimientos de los diferentes procesos de contratación. Les invito a que sigan participando de los diferentes webinars que tenemos programados. Todos los inicios de mes en la página de capacitación ustedes van a poder encontrar el listado de webinars con la planificación para el mes. Para mí siempre será un gusto poder participar con ustedes de este tipo de encuentros. Agradecerle a Anita por
porque siempre me está apoyando desde la parte de modeladora y eso sería todo. ¿Cómo está estructurado el examen? Esto sí, ya son preguntas Sí, que las vamos a ir dando puntualmente. Anita, ya por les voy a favor. responder, sí, con mucho Sí, gusto, Gaby. Listo. Te agradecemos mucho, Gaby, por tu participación en este módulo final de gestor de contratación pública. Muchísimas gracias. gracias.